Son las 9:36 de la mañana. Vamos a continuar. Ahora vamos a conversar sobre un tema que efectivamente es de particular interés para las personas naturales. Como estamos con el doctor Alonso Núñez del Prado Simos, abogado especialista en seguros, presidente del capítulo de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros en el Perú, que tiene un nombre operático, AIDA. AIDA, ni más ni menos. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. A ver, explíquenos un poquito qué cosa está pasando en las relaciones entre aseguradoras y EPS, siendo que en medio de ambas está una persona que tiene derecho a estar estable en términos de su propio seguro de salud, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, voy a tratar de resumir el tema un poco primero históricamente. Perdón, pero retrocedo. Primero quiero decir que mis declaraciones son a título personal, no como las instituciones que represento ni nada por el estilo. Claro. En consecuencia, como especialista y como abogado. Así es. Y segundo, quiero, aunque ya lo he hecho previamente, quiero felicitar a RPP por sus 50 años y por los servicios que presta al país. Bueno, voy a tratar de resumir el caso. Hasta que se liberalizó el mercado de seguros en el Perú, la continuidad de cobertura existía. O sea, si uno se cambiaba de la positiva a RIMAC y en términos inmediatos seguía la cobertura, es decir, uno no perdía continuidad y las preexistencias estaban cubiertas. Desde que se liberalizó el mercado, lentamente lo que empezó a pasar es de que se empezaron a no cubrir las preexistencias, es decir, que si uno cambiaba de una compañía de seguros a otra, ya no podía, tener cobertura para las enfermedades. Pero que es una forma de chantajear a la persona, de decirle, o te quedas conmigo, o si no, pierdes. Efectivamente. Eso es un abuso. Evidentemente, es un abuso. Y por eso se hizo la norma. Recuerdo claramente en la comisión cuando redactamos la norma, y este artículo específicamente lo redacté yo, ¿no? Decidimos incluir al sistema de seguros y al de EPS por una sencilla razón, ¿no? Porque finalmente es algo muy similar y los asegurados se mueven de un sistema a otro por circunstancias que muchas veces les son ajenas. Un cambio de trabajo o cualquier otra circunstancia hace de que alguien que tenía una EPS pase a seguros o a la inversa. Entonces, lo que ha pasado es que un artículo, como es el 118 de la 29946, es decir, la ley de contrato de seguros, que no necesitaba reglamentarse, la superintendencia decidió reglamentarlo, pero sin invadir, digamos, el campo de las EPS, porque es de otra superintendencia. Lo que es bastante absurdo, porque bastaba simple y sencillamente coordinar con la otra superintendencia, y además la propia ley le mandaba a la superintendencia reglamentar la ley. Entonces, no resiste análisis. Pero, desafortunadamente, este texto de reglamento, en el que la superintendencia solo menciona el sistema de seguros, está sirviendo para que ambos sistemas se consideren la cobertura de preexistencias, pero dentro del sistema. Es decir, que si uno se mueve de EPS a asegurador, no tiene cobertura de preexistencias, o a la inversa tampoco lo tiene. La verdad es que la ley, y me van a permitir leer el texto de la ley, es muy claro. Dice: las enfermedades preexistentes están cubiertas dentro del sistema de seguros y de EPS como mínimo hasta los límites del contrato original anterior. ¿Ok? No se puede distinguir donde la ley no distingue. Dice sistema de seguros y de EPS. Eso quiere decir ambos. No dice de seguros o de EPS. Es una I y no una O. En consecuencia, la idea, y esto además queda absolutamente claro en todas las discusiones que hubo en el Congreso, están incluso grabadas y colgadas en internet las exposiciones, en que la idea siempre fue cubrir la migración cruzada. Sin embargo, hoy día las aseguradoras y las EPS se están negando a cubrir las preexistencias de alguien que migra de un sistema al otro. ¿Y el inversa también? Exactamente. Bueno, yo debo decir, odio hacer esto, pero a mí me ha pasado en carne propia y es lo más ridículo que te puede pasar, porque justamente la condición
de asegurado en una EPS es la única que no te desafilias voluntariamente. ¿No es cierto? Uno decide cambiar de trabajo o pierde un trabajo y, por lo tanto, al salir de planilla, pierde el seguro de EPS. No tiene sentido que uno trate de reenganchar con una aseguradora de manera independiente y que todo su pasado médico, incluso si se trata de la misma compañía, se vuelve como... Desaparición. No, peor, se vuelve un lastre, ¿no? Entonces... Bueno, fuera que desapareciera. Además ya te conocieron así, porque te ha venido tratando la compañía con esas características. Claro. Y uno se vuelve inelegible para los seguros, es una cosa espantosa, ¿no? Efectivamente, y como dices tú, es prácticamente lo mismo, claro, pero jurídicamente son empresas independientes, ¿no? Porque las dos grandes EPS son RIMAC EPS y Pacífico EPS, Bueno, pero son empresas que jurídicamente son independientes de Pacífico ahora, y esta RIMAC. pérdida de derechos, el ciudadano, ¿a quién puede dirigirse? ¿Dónde puede reclamar? Bueno, de hecho, De alguna manera habrá algún amparo. definitivamente lo que vamos a hacer, en principio, es ir a Indecopi, que esperamos que además... Pero de ya se deben sancionar- haber presentado casos. Indecopi no se ha pronunciado. No, está el asunto recién apareciendo. La ley ha entrado en vigencia recién el 27 de mayo último y los casos están recién apareciendo. A mí se me ha presentado un caso específico con un cliente y me ha aparecido otro caso de una persona en la situación inversa. ¿Por qué esta posición de la superintendencia? Bueno, la Que superintendencia claramente se no se ha inclina. pronunciado expresamente. Lo único que ha hecho la superintendencia es, al reglamentar, no meterse con el tema de EPS porque sentía de que no era su ámbito. Yo, bueno, la verdad es que estoy suponiendo, no me consta que la superintendencia, pero del texto del reglamento uno tiene que Claro, concluir pero eso. más bien debería, si se avanza en un sentido y se precisa una norma, debería ser en beneficio de la ciudadanía, no más bien para establecerle límites y de pronto cortarle derechos, porque además no es que se le regale nada. Es un Efectivamente, derecho. además este artículo fue uno de los, digamos, que más apoyo tuvo para la aprobación de la ley. En el momento en que se, digamos, entró al cuarto intermedio en el Congreso para discutir este caso específico, Marisol Perestello, que era la presidenta de la Comisión de Justicia, se sentó con el grupo de gente que quería modificaciones, incluida la superintendencia, etcétera, y de entrada les dijo, y esto es algo que me han contado, porque evidentemente yo no estuve, les dijo, todo podemos conversar, menos persistencias. O sea, así de claro. O sea, eso es algo Innegociable. Es que de verdad, a mí me da una rabia espantosa porque el día que te pasa no lo puedes creer. Efectivamente. El día que te pasa, además las preexistencias que no te cubren son terribles. Por supuesto. Es cáncer, por ejemplo. supuesto, ¿no es claro. cierto? Entonces, uno dice, pero yo no tengo la culpa de que me haya dado cáncer. Y yo tenía un seguro que me estaba cubriendo de cáncer y tengo que salir de un trabajo y ahora me dicen, ¿te fregaste? O sea, es increíble, ¿no? Y la salud es un se lo he derecho. visto padecer a muchísima gente Bueno, por que ha eso. salido del trabajo, ¿no? Por eso yo digo, tiene que haber área donde uno pueda recurrir y que se actúe en justicia. El Poder Judicial no puede intervenir en No, eso. en este caso, bueno, cabría ir eventualmente al Poder Judicial, pero el reclamo, más, Indecopi es el que el está- reclamo más rápido va a ser Indecopi. En la Indudablemente parálisis de va a la ser Indecopi. inmovilidad. Pero increíblemente hay mucha gente en Indecopi, la gente que informa, que no sabe de la existencia del artículo de la ley. Y entonces- O sea, el cliente ha ido y le han dicho, ni siquiera le han mencionado que existe este artículo, le han mencionado los artículos anteriores, la Ley General de Salud, etcétera, etcétera, y no saben de qué se trata. Ahora, el artículo existe y no se aplica. Efectivamente existe y no se aplica Y se interpreta y lo que están tratando en es de sentido salirse por contrario. la vía del reglamento, ¿no? Como el reglamento no menciona EPS, entonces lo que están diciendo es el reglamento aclara la intención de la ley. O sea, el reglamento me sirve para bypasearme la ley. Efectivamente, No. pero evidentemente Es un un término. reglamento no puede modificar la ley Muy bien. porque es Además, una ese norma fue el inferior. sentido por el Vamos cual a- Efectivamente. Vamos a mantenernos informados. Ok. Muchas Avance gracias. usted para tranquilidad de todos. Efectivamente. 9 y Agradezco 42 mucho. minutos, 9 y 45. Hacemos una pausa.